Okay, good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be with you this morning. Bueno, chicos, es un placer estar de nuevo con ustedes este sábado. Entonces tenemos para hoy dos actividades, ¿sí? Bueno, el tema correspondiente a la semana, pues a la sesión. Y luego entonces vamos a hacer el taller para evaluar el primer contenido que corresponde al mes. ¿Listo? Entonces, vamos a concentrarnos en esto. Luego del tema, les explico qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Here we go. Bueno, chicos, entonces, este tema es Superlatives and Comparatives. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de un adjetivo comparativo, lo utilizamos entonces para comparar, básicamente, dos cosas, dos personas, dos lugares, dos ideas, dos objetos, ¿sí? Esto es un comparativo. Cuando hablamos de un superlativo, lo que hacemos es destacar esas características que hacen esa persona, ese objeto, ese sustantivo, más especial que todos los demás. Esa es la diferencia, ¿sí? Comparativo siempre van a ser dos. Superlativo siempre va a ser uno por encima de todos, ¿sí? Bueno, entonces, yo puedo comparar, como les decía ahorita, dos personas, dos objetos, dos ideas, dos ciudades, en fin. Y cuando voy a utilizar un superlativo, destaco de un grupo en particular cuál es el mejor. O, de acuerdo a sus características, por qué resalta o por qué se hace más destacable frente a los otros. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, estos dos ejemplos que tengo acá. Tengo un búho y el búho cogió un ratoncito. Entonces yo voy a decir, the mouse is smaller than the owl. El ratón es más pequeño que el búho. Estoy comparando estos dos animales. El búho es más grande y el ratón es más pequeño. Ahora, miremos en el caso de los superlativos. Yo voy a decir, the fastest car is the blue one. El carro más rápido es el azul. De todos esos carros que están participando, el más rápido es el azul. Yo no lo estoy comparando, estoy destacando. ¿Sí? Es la diferencia. Por ejemplo, dentro de un salón de clases cualquiera, yo digo, el estudiante con la camiseta azul es el más alto. ¿Lo estoy comparando? No, simplemente lo estoy destacando. Y de acuerdo a su característica de altura, pues se destaca en medio de los otros. ¿Sí? Ahora, con los comparativos hay unas reglas, de igual manera también con los adjetivos. Vamos a ver entonces cómo se construyen estos comparativos, superlativos y adjetivos. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Diana, Wilmar, Mr. George, ¿todo está ahí bien? Sí, profe. Es profe. Digamos pues, entonces, ahora sí. Esto es un poquito, digámoslo que no enredado, pero hay que ponerle un poquitín de cuidado. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Bueno, entonces hay que agregar unas sílabas al final de cada comparativo y de cada superlativo para convertir ese adjetivo en precisamente en lo que acabo de mencionar, en un comparativo y un superlativo. Entonces vamos a ver. Cuando ese adjetivo es monosílabo, entonces debo tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tengo tall, que tall significa alto. Alto. Tall es alto. ¿Sí? Para utilizarlo como un comparativo, siempre debo agregar al final ER. ER. ¿Sí? ER. Y para convertirlo en un superlativo, debo agregar EST. ¿Sí? Entonces, recuerden, comparativo ER y superlativo EST. Entonces, por ejemplo, tall, alto. Taller, más alto. Is the tallest, el más alto. ¿Sí? Yo voy a decir, por ejemplo, Mr. George is taller than Wilmer. Jorge es más alto que Wilmer. Estoy comparando a los dos, ¿sí? Por esa razón utilizo taller, taller. Pero voy a decir, por ejemplo, Mr. George is the tallest person in the group. Mr. George es la persona más alta del grupo. Entonces noten que en el superlativo yo no lo comparé con nadie, simplemente lo destaqué frente al grupo.
En el comparativo puse otra persona como referencia. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, recuerden, comparativo ER, superlativo EST. Bueno, hasta ahí preguntas hasta ahí. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, siempre se le agrega R cuando es comparativo a cualquier palabra. Siempre a los comparativos se les va a agregar ER. Y a los superlativos se les va a agregar EST. Okay. Esa es como la principal característica, ¿sí? Sin embargo, hay que tener ahorita otra reglita. Ahora, por ejemplo, vamos a mirar. Siempre debo añadir el artículo de, o sea, el, delante del adjetivo y la terminación est. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar. The tallest. Siempre en el superlativo va a ir, en este caso, el artículo. The tallest. El más alto. Tallest. Esto es muy parecido como al español. Oiga, ¿cuál es el más alto aquí? Ah, el más alto es fulano de tal. Venga, aquí, ¿cuál es el que llega tarde? Ah, el que llega tarde es fulano de tal. ¿Sí? En los superlativos, entonces siempre voy a agregar el artículo de. Siempre debe ir el artículo de. Ahora miremos. Hay unas excepciones, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, cuando el adjetivo termina con una vocal E, por ejemplo, white, es ancho, como yo ya tengo la E allí, simplemente debo agregar E, wider, wide, wider, o sea, más ancho. Por ejemplo, yo voy a decir, the river Magdalena is wider than the Cauca River. Wider. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Comparé los dos ríos. Por esa razón agregué la E al final, porque el adjetivo ya tiene la palabra E. Perdón, la letra E. Y simplemente agrego N. ¿Sí? Con el superlativo, como yo agrego EST y yo ya tengo la E, simplemente pongo ST. Entonces yo voy a decir, the Magdalena is the widest river in Colombia. El Magdalena es el río más ancho en Colombia. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando esas palabras terminan en consonante precedida de una vocal, entonces, ¿qué hago yo? Duplico esa consonante. Por ejemplo, tengo la palabra big. Entonces, noten que termina en una consonante y lo precede una vocal. I y G. Big. ¿Qué hago yo? Entonces, duplico la última consonante y agrego ER para formar el comparativo. Entonces, digo yo, big, bigger. Entonces, noten que aquí dupliqué la consonante. ¿Sí? Lo mismo sucede con el superlativo. Big, the biggest. Entonces noten que big es el adjetivo inicial, duplico esa consonante y agrego ST para formar el superlativo. De igual manera pasó con el comparativo. El adjetivo es big, termina en G, duplica la G y agrego ER para formar el comparativo. ¿Sí? Bigger, the biggest. Bigger, the biggest. Más grande, el más grande. Bueno. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Viviana, Liliana. No, profe. Bueno, Ahí vamos bien hasta el momento. vamos bien, listo, excelente, vamos bien. Recuerden que si en algún momento surge alguna pregunta, chicos, me escriben, si no, de pronto no pueden, no tienen el micrófono, me escriben y por el chat y la contestamos, listo. Entonces ahora, resulta que también hay otras particularidades con esto. Cuando esos adjetivos tienen más de 2 sílabas, o sea, una palabra más grande, recuerden que estas palabras iniciales solamente tienen una sílaba, big, big. Tienen más de 2 sílabas, la palabra se vuelve más grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso, debo agregar la palabra more, more, para el comparativo. More. ¿Sí? Para el comparativo agrego la palabra more cuando el adjetivo tiene más de 2 sílabas. Y Profe, usted ese material no lo sube en la plataforma. Sí, 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 claro que sí. Aquí está igual. Igual les queda el video, como el video está la cosita. Pero no se preocupen, chicos. Esto es más como la carreta
que la práctica. En la práctica vamos a ver, ahorita que hagamos unos ejercicios, vamos a ver el uso. Y una que no es tan difícil, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando ese adjetivo tiene más de 2 sílabas, agrego la palabra more, more, y lo dejo igual. Al final no le pongo st, nada, no le pongo nada de eso. Cuando el superlativo es una palabra grande, más de 2 sílabas, agrego the must. Entonces, more, comparativo, must, superlativo. ¿Sí? Bueno. Y omito la terminación en R y EST. Bueno. Vamos a mirar entonces. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo que hay acá. Clever. Entonces, esta palabra tiene 2 sílabas. Cle y verb. Cle y verb. ¿Sí? Significa listo. Entonces yo voy a decir, more clever. ¿Sí? Este cleverer, no. El cleverer es un error. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene 2 sílabas. Recuerden, cuando son 2 sílabas o más, agrego la palabra more. More clever. Y omito el ER. ¿Sí? Eso no lo hago. Omito el ER. More clever. More clever. Este es el comparativo. Ahora miramos en el superlativo. Entonces, como esta palabra clever tiene 2 sílabas, entonces yo ya voy a decir the most clever. The most clever. Puede ser que, lo que pasa es que también cuando uno usa el idioma, pues a uno nadie le va a decir, no lo haga así. Y cuando uno lo dice, y queda bien. Por ejemplo, yo aquí puedo utilizar también cleverer. Eso es un poco inusual, sin embargo, también se ve. No tengo aquí, yo tengo the cleverest, el más listo. Es algo inusual, pero también se ve. ¿Qué es lo correcto? Que yo utilice the must. Que la palabra clever tiene 2 sílabas. Cle y ver. En el comparativo ocurre lo mismo. Tengo more, yo utilizo more clever. Porque la palabra, como les decía, tiene 2. More clever. Entonces hasta ahí, bueno. Ahora, miremos estas excepciones. Por ejemplo, easy, que termina en Y, precede una consonante. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Quito la Y y agrego IER. Easier. Easy. Easier. ¿Sí? Easier. Para indicar más fácil en el comparativo. En el superlativo ocurre lo mismo. Termina en Y precedido de una consonante, quito la Y y agrego IST. The easiest. Easier. The easiest. Bueno, ¿hasta ahí está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Todas las preguntas. No, profe. Bueno, entonces miren, como yo les decía ahorita, esto es, bueno, aquí noten que hay palabras que hay adjetivos ya mucho más largos. Por ejemplo, difficult. Noten que tiene 3 sílabas. Difficult. 3 sílabas. Una palabra que tiene más de 2 sílabas, en este caso tiene 3. Yo ya voy a utilizar more. More difficult. Esta, más difficult. ¿Sí? Entonces yo aquí, noten que al final ya no agrego ER y tampoco agrego EST. Simplemente agrego more y the must. Bueno, eso debo hacerlo ahí. Hay unos adjetivos que son irregulares. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, good. Yo no voy a decir the gooder o the goodest. Eso no. Yo voy a simplemente digo better. Por ejemplo, voy a decir this cell phone, teléfono, this cell phone is better than the other cell phone. Este teléfono es mejor que el otro. Mejor que. ¿Sí? Ahora voy a decir con el superlativo. This cell phone is the best cell phone. Este teléfono es el mejor teléfono. Entonces noten que ahí no agregué or, the most, o ER o EST. ¿Sí? Noten que ahí no lo agregué. Simplemente como son adjetivos irregulares, cambian totalmente todas sus. Entonces, esto pasa con bueno. Bueno, ahora bad. Bad, para hacer el comparativo utilizo worst. Worst. ¿Sí? Ahora, para hacer el superlativo utilizo the worst. El más malo. Más malo. El más malo. Entonces noten que ya no escribo word, perdón, ya no escribo bad, escribo worst y worst. Cambia totalmente.
con la palabra far, que significa lejano. Entonces digo further o farther, más lejos o lejano. Con el superlativo digo the farthest o the farthest, el más lejos o el más lejano. ¿Sí? Bueno, eso pasa entonces con esto. De igual manera, no se preocupen, chicos. Yo sé que es algo difícil aprenderse esto. Es un momento muy corto, ¿cierto? Pero en la medida que lo pongamos en uso con los ejercicios y con la actividad, ustedes pueden consultar el material para que completen la misma. Entonces, ahora, en resumen, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hago yo? Utilizamos estos adjetivos, entonces, comparativos para comparar dos elementos y destacar, de acuerdo a sus características, cuál es más representativo, ¿sí? Eso con los comparativos. Y con los superlativos, entonces, de acuerdo a su característica, expresamos, destacándolo en un grupo, cuál es su condición. ¿Sí? En un grupo sacó uno. De un grupo sacó uno con los superlativos. Y con los comparativos simplemente entre dos. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, recuerden, cuando es verbo monosílabo, entonces, ¿qué hago? Agrego ER para el comparativo. Tall, taller. Para el superlativo, the tallest. Cuando son bisílabos, es decir, sílabas, entonces yo puedo utilizar ambos. More clever o cleverer. O the most, o simplemente decir, en este caso, the most, o también puedo decir the cleverest. The most clever o the cleverest. Bisílabos terminados en I, precedido de consonante. Entonces, ¿qué digo yo? Omito la Y y agrego IR. Happier para el comparativo. Para el superlativo agrego happiest. IST. IST, happiest. Más de dos sílabas o palabras muy largas. Entonces, en este caso, sí debo utilizar more para el comparativo y the most para el superlativo. More dangerous, the most dangerous. Más peligroso, el más peligroso. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo decirte en esta oración. Tiger is more dangerous than a cat. Tigre es más peligroso que un gato. Estoy comparando los dos. Ahora, de todo el mundo felino, voy a decir, the lion is the most dangerous animal. ¿Sí? El león es el animal más peligroso. De todos los animales que hay, destaque a uno. ¿Cuál? El león. The must. ¿Sí? Bueno. Y recuerden los irregulares. Entonces, good, bad. La forma correcta es better or worse. Y la forma concreta, por ejemplo, el superlativo es the best o the worst. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, hasta ahora no. Liliana. Está un poquito complicado, pero hay que repasar. Ok. ¿Qué dice Mr. Andrés, Wilmar, Jorge? Hay que practicar. Bueno, La práctica del maestro, porque así está complicado. es verdad, es verdad. Esto cuando uno lo ve de mucha teoría, uno dice, no, pero ¿qué diablo es eso? Pero bueno, vamos a ponerlo entonces en función, ¿sí? Vamos a comparar aquí dos carros. Yo voy a colocar, yo tengo aquí dos carros. Voy a colocar Honda and... Vamos a comparar estos dos carros, ¿sí? Vamos a compararlo con el precio. Honda y Mazda. Entonces yo voy a decir que Mazda es más caro, ¿sí? Entonces yo voy a decir Mazda es... Entonces, como es un comparativo, ¿qué debo agregar, chicos? ¿R o ST? ¿Qué creen ustedes? R. 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 Bueno, pero la palabra costoso, expensive. Noten que es una palabra larga. Expensive. Bueno, expensive. Esta es la palabra, esto significa en inglés costoso, ¿sí? Mazda es expensive. Mazda es caro. Listo. Ahí yo no lo estoy comparando. Aquí yo Colócale more. More. Exactamente. That's right. Mazda es expensive. Yo voy a decir Mazda es caro. No lo estoy comparando. Voy a compararlo con Honda. Listo. Lo aquí pongo Honda.
Entonces, ¿yo qué debo decir aquí? Como esta palabra es muy larga, simplemente yo voy a decir more. Bueno, pero siempre, chicos. Entonces, bueno, si se sale la grabación, volvemos y entramos. Entonces, aquí falta algo. Siempre que yo voy a comparar dos personas, elementos, cosas, objetos, siempre voy a utilizar la palabra than. ¿Qué en español significa qué? ¿Sí? Entonces noten. Mazda is more expensive than Honda. Lo que es igual a decir, ¿qué? Lo que es igual a decir en español es Mazda es más caro que Honda. Entonces noten, verbo to be lo tengo aquí, ¿sí? Pues debo igual utilizarlo porque voy a hablar de que es. Noten que en español es igual. Es más, lo estoy aquí nombrando con more. Voy a poner aquí en verde, ¿sí? Y el que va a estar con rojo, es igual en ambos idiomas. Entonces noten, Mazda is more expensive than Honda. Mazda es más caro que Honda. Vieron que es casi, pues, casi que idéntico, es casi igual. Bueno, ¿está un poquito más claro ahí? Con ese ejemplo, sí, profe, un poquito. Sí, es que Sí, profe. uno con los ejemplos más fácil determina cómo es la estructura, con el ejemplo. Toda esa carreta de para atrás es carreta. Bueno, no es carreta, pero sí es mucha todo. En la práctica es donde uno realmente pues, desarrolla el proceso. Entonces ya tenemos acá. Hagamos otro. Ahora voy a decir, comparemos dos teléfonos. Entonces vamos a comparar dos teléfonos. Entonces yo voy a comparar aquí. Comparemos a Nokia y vamos a comparar estas dos marcas, ¿sí? Nokia y Apple. Yo voy a decir que una es peor que la otra. Es una suposición porque ambas marcas son buenas. Yo voy a decir una es peor. Entonces, la palabra peor, ¿cómo sería? ¿Qué me dice? ¿Recuerda? Entonces recuerden, si yo voy a hablar de algo que es malo, esa palabra peor es worse. Words. Yo voy a decir worse. Yo voy a decir que Nokia es más malo que. Bueno. Entonces no te puedes sacar. Yo voy a decir que Nokia es malo. Ahí yo no lo estoy comparando. Nada, yo no lo estoy comparando. Nokia is bad. Pero si yo coloco aquí otra marca para comparar ambas, ¿qué hago yo? Entonces tengo que cambiar este adjetivo, ya que este adjetivo es irregular. Por esa razón debo utilizar la palabra worse. Entonces digo, Nokia is worse, que significa malo, peor, is worse. Ahora, ya tengo el adjetivo acá. ¿Qué palabritas debo yo utilizar aquí para hacer la comparación? ¿Quién me dice? More. Tan, ¿Cuál? tan. Than. Exacto. Ah, Than. ¿Sí? Yo voy a decir, Nokia is worse than Apple. Nokia es peor que Apple. ¿Sí? Bueno, voy a colocar aquí voy a poner en rojo la que le digo. Entonces voy a ponerlo así. Entonces, noten, chicos. Yo utilizo worse cuando la palabra es bad. Si yo no tuviese aquí, si yo aquí no tuviese con quién comparar, utilizo bad. Pero como lo voy a comparar, entonces ya cambia bad por worse. Nokia es worse than Apple. Ah, Nokia es peor que Apple. ¿Sí? Entonces en español queda casi que igual. Es peor que Apple. Noten que es igual, ¿sí? Verbo to be, verbo to be. Peor es el adjetivo irregular y la palabra que hace la comparación. Bueno, chicos. ¿Más fácil hasta ahí? Sí. Bueno, hasta ahí está bien. Ahora, vamos a comparar algo que sea bien peligroso. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar las motocicletas.
bikes. Vamos a comparar las motocicletas. Motorcycles and cars. Motorcycles and cars. Bueno. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Comparemos. Entonces yo voy a decir motorcycle. Motorcycle are dangerous. Bueno. Entonces yo aquí estoy diciendo que las motos son peligrosas. Son. ¿Por qué coloco aquí are? ¿Quién me dice por qué pongo aquí are? ¿Por qué pongo aquí are y no is? En plural. Exactamente. En plural, sí. Exactamente. Porque estamos hablando en plural. Noten que la palabra motorcycle termina en una S. Por esa razón, entonces, voy a colocarla en plural utilizando el verbo to be como are. Entonces, pongámoslo aquí. Yo voy a decir motorcycles are dangerous. Ahí solamente estoy diciendo que las motocicletas son peligrosas. Ahora, pongamos la palabra cars. Listo. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué debo hacer para hacer este comparativo? The most. Exacto. Pero entonces, ¿utilizo the most? ¿Utilizo the most o cuál utilizo? The most. More. Entonces utilizo more. More. Yo puedo decir are, more, ahora sí. Como la palabra dangerous tiene 3 sílabas, por esa razón necesito utilizar la palabra more. More. Ahora. Bueno, entonces ahora. ¿Qué faltaría aquí? Motorcycles are more dangerous. Entonces, ¿qué faltaría aquí en este caso? Tank. Ajá, utilizo ya. Tankards. Y noten que es igual como en el español. Entonces hagamos el ejemplo. Las motos, como decimos nosotros. Las motos son peligrosas. Que los... Entonces noten, chicos, que es igual en inglés, tanto en español. Yo tengo el verbo are, que significa son, siempre estar. En inglés son más, que es more. Recuerden que more siempre se va a significar más. ¿Sí? Más. Y utilizo que para el comparativo, que en inglés sería than. Bueno, than significa que. Ya no me marco. Bueno, chicos, entonces. Profe, Sí, colocar de antes de motorcycles. no, aquí no. Yo no utilizo ya. Porque recuerden que estamos haciendo comparativos. Ahora vamos a pasar a los superlativos, donde sí es obligatorio. ¿Sí? Entonces ahora sí. Pasemos. Yo aquí tengo Honda, Mazda, Mitsubishi y tengo Ford. Bueno, tengo aquí varias marcas, ¿sí? Ford. Como tengo varias marcas acá, yo no las voy a comparar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a destacarlas. De todas estas marcas voy a destacar una. Entonces miremos. Yo voy a decir, ¿cuál es la marca más costosa? Vamos a hablar de marcas costosas, ¿sí? Ford. Yo voy a decir que de todas estas marcas, la más costosa es Mitsubishi. Vamos a decir. Como voy a hablar de Mitsubishi, voy a destacarla. Entonces, ¿qué digo? Mitsubishi. Entonces, en este caso, ¿qué hago yo? Como voy a destacarla, ¿qué es? ¿Es un superlativo o un comparativo? ¿Quién me dice? Superlativo. Superlativo, exactamente. Superlativo. Entonces, ahora, nos venimos para esta columna de acá, de acuerdo entonces a las reglas que hay aquí. En este cuadrito es el resumen de todo lo que vimos aquí. Ahora, como es la más costosa, entonces la palabra costosa es expensive. Es una palabra larga, ¿sí? Expensive. Yo voy a decir Mitsubishi, expensive. Ah, Mitsubishi es costoso, pero no estoy diciendo nada más. No la estoy ni comparando, ni estoy destacando. Simplemente, sí, Mitsubishi es costoso. Pero de este grupo que tengo acá de marcas, ahora sí, voy a decir, de todas esas marcas, Mitsubishi es la más costosa. Entonces, ¿qué debo hacer, chicos? The most. Agregamos. The must. ¿Sí?
Sí, señor. The most. Porque como el adjetivo es largo, es una palabra larga, por esa razón destaco o debo utilizar the most.